como Víctor Cuadros Paredes. Es decir, había un nivel de representación de la sociedad. El Congreso no era algo ajeno a la gente. O sea, sus propios dirigentes estaban ahí defendiendo sus intereses. Pero junto con eso, había una extraordinaria representación del pensamiento en el Perú, de las ideas. Logró una enorme movilización social que obligó a los militares a irse, porque además y en medio de todo nos dejaron una tremenda crisis económica. Y vino la democracia, y eso es a lo que quiero ir para ser muy puntual el día de hoy. Yo tuve la fortuna, y lo he contado alguna vez, de trabajar en las oficinas de la Asamblea Constituyente en una comisión que se llamaba, tenía un nombre muy pomposo, Comisión Investigadora sobre el Enriquecimiento Ilícito y la Violación a los Derechos Humanos durante los gobiernos de Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Poco pudimos hacer porque nunca nos dieron un sol para la investigación, porque era claro que el compromiso que se había hecho entre los partidos que pretendían resucitar en esa época, el APRA y el Partido Popular Cristiano, porque Acción Popular no quiso participar de esa asamblea constituyente y quería elecciones inmediatas. Lo cierto es que había un compromiso de hacernos los locos frente a no solo a las violaciones a los derechos humanos, sino a la corrupción durante los militares. Pero lo que tuvimos en la Asamblea Constituyente, yo puedo dar fe de ello, fue una experiencia extraordinaria de representación nacional y de calidad de esa representación. En la Asamblea Constituyente, exitosa, logró emitir finalmente la Constitución de 1979, había en primer lugar un nivel, insisto, de representación de la sociedad peruana que no se ha vuelto a repetir. En esa asamblea había intelectuales, había algunos abogados, ahora casi todos son abogados, o no sé cuántos, pero son muchísimos. Había dirigentes sindicales, dirigentes de Villa El Salvador, dirigentes de las comunidades campesinas, dirigentes de la juventud, como en esa época era Javier Díez Canseco, dirigentes de todos los sectores sociales. Es decir, había un nivel de representación de la sociedad peruana y yo les cuento una anécdota. Yo era personero de uno de los grupos de izquierda en esa época y había la Guardia Republicana y con un coronel que controlaba la entrada. No podía creer que estos señores que estaban entrando fueran congresistas electos, constituyentes. Y sí lo eran, pues, porque representaban al Perú. Estaba Juan Cornejo Gómez, representante de los miles de mineros peruanos, es decir, de los trabajadores de la gran minería, como Víctor Cuadros Paredes. Es decir, había un nivel de representación de la sociedad. El Congreso no era algo ajeno a la gente. O sea, sus propios dirigentes estaban ahí defendiendo sus intereses. Pero junto con eso, había una extraordinaria representación del pensamiento en el Perú, de las ideas. En el Perú había gente, en la Asamblea Constituyente había gente brillante del APRA, como Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Ah? Había gente extraordinaria como Ramiro Prialé y como otros dirigentes del APRA que en el contraste de ideas con Carlos Malpica, que era de la izquierda, con Enrique Bernales, que venía del velasquismo, y con Héctor Cornejo Chávez, es decir, con gente del PPC, que era gente como Bedoya Reyes o Mario Polar, eran gente brillante. La polémica sobre el país que queríamos construir era enriquecedora. Uno se podía pasar horas de horas sentado, porque Haya de la Torre era un loco que convocaba sesiones a las 10 de la noche y terminaban a las 5 de la mañana. Y uno no se podía mover de ahí. No se podía despegar por lo que estaba viendo, por lo que estaba escuchando. Porque el destino del país estaba en discusión y era, insisto, enriquecedor. Simplemente escuchar lo que ahí se decía. Y ese encuentro entre la gente que representaba a la sociedad, los peruanos de a pie, y la gente que tenía pensamiento.
Y cuando uno voltea la mirada, después de los años que han pasado, miren ustedes lo que es la noticia hoy. Primera plana del Trome. Esto es el Congreso de la República. ¿Ya? Esto es el Congreso, se los voy a leer. Lluvia de balas mató a abogada. ¿Saben quién es la abogada de esta pobre chica? 27 años. Andrea Vidal, abogada que ha trabajado en el Congreso. 60 balazos le metieron al taxi en el que iba. ¿Y saben qué es lo que se está investigando? Una red de corrupción, de prostitución dentro del Congreso de la República. Es decir, sofisticada, ¿no? ¿No? Contratar gente, contratar chicas, para usarlas, por utilizar una palabra elegante, sexualmente. Eso es lo que se está investigando y todo indica que la muerte de esta chica tiene que ver con eso. O sea, ¿ya a qué nivel de degradación moral vamos a llegar con el Congreso de la República? ¿A qué nivel? ¿Ya qué más bajo se puede caer? ¿Qué más bajo se puede caer? O sea, ya no estamos hablando solo de mochazuelos, es decir, el Congreso es una feria, los votos se venden. Se venden. O sea, tú puedes contratar un voto en el Congreso con un billete y conseguir casi lo que quieras. Y lo peor es que no tienen ninguna de las cualidades que tendría la gente de la Asamblea Constituyente. No representan a nadie, porque esos señores terminan el Congreso y no sé en qué van a trabajar, porque son unos inútiles casi todos. En segundo lugar, no piensan. No son gente brillante, inteligente, talentosa que ha aportado algo a la construcción de un sueño común para los peruanos. Y son, insisto, así se ofendan, en este momento casi todos los partidos pura y simplemente organizaciones criminales.